¿Cómo será el mundo después de la pandemia? En el mundo de mañana hemos notado que el mayor daño de la COVID-19 podría no ser el número de muertes, ni el número de personas enfermas, sino el daño económico y geopolítico. Creo que todos somos conscientes de que hay señales que apuntan a serios problemas financieros en la economía de muchas naciones. Aquí en los Estados Unidos hay 35 millones de personas que han perdido sus trabajos y se están imprimiendo miles de millones de dólares para ayudar a las personas a alimentar a sus familias y para pagarles a los empleados por un periodo de tiempo muy corto, solo por unas semanas. ¿Y qué están haciendo ahora? Están hablando de entregar otros 3.000 millones de dólares. Amigos, estamos hablando de mucho dinero. Y otros países están haciendo lo mismo. Todos están luchando por mantenerse a flote. Ayer vi una fotografía aérea, no una fotografía, sino un video de una larga fila en Sudáfrica con cientos, tal vez miles de personas esperando en la fila para comprar alimentos. Fue interesante porque no se podía ver el comienzo de la línea ni el final de la línea, y era como una línea doble y caminaban lentamente, caminaban y paraban, esperando en la fila para poder alimentarse ellos y sus familias. Así que el impacto económico y el hambre que hay en algunos lugares es muy evidente para cualquiera que tenga ojos para ver. ¿Y qué hay de lo geopolítico? Cuando las economías fracasan, el resultado final es que se producen cambios geopolíticos. Diferentes líderes saltan al escenario, algunos caerán y otros se levantarán. Y es en estas situaciones cuando los líderes fuertes se destacan, y pueden ser buenos líderes, o pueden ser un Hitler o un Mussolini. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Me gustaría hablar un poco sobre Europa, porque aquellos de nosotros que estamos aquí en este lado del charco, como a veces lo llamamos, en América del Norte, no hablamos de Europa lo suficientemente. Quizás en Australia, Nueva Zelanda y Filipinas y otros lugares en todo el mundo sea de la misma manera. Quizás en África no piensen demasiado en Europa, pero debemos recordar que en el siglo pasado se libraron 2 guerras en Europa y arrastraron al resto del mundo a esas guerras. En la Segunda Guerra Mundial, el costo fue de entre 40 y 70, depende de la fuente a la que se vaya, pero de hasta 70 millones de vidas como resultado de esa guerra en Europa. No podemos ignorar a Europa. Los europeos reconocen el problema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Se propusieron cambiar la dinámica, y así, a principios de los años 50, 6 países se unieron: Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Eso fue en sus comienzos, pues eventualmente se transformó en la Comunidad Económica Europea y finalmente en la Unión Europea. Y esas 6 naciones crecieron a 28 naciones. Pero en los últimos años, la Unión Europea ha estado en problemas, y muchos se preguntan si se mantendrá unida. Solo recuerde la gran crisis de la deuda europea. Hace poco escuchamos los terribles problemas financieros que tiene Grecia. En realidad, son varios países los que están en problemas. Los llaman los pigs, que significa cerdos en inglés. Suena bastante despectivo, pero es un acrónimo de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Esos países tienen problemas, las naciones del sur, mientras que las naciones del norte son mucho más prósperas, y hubo un poco de tira y afloja entre el norte y el sur. Luego vimos las hordas de personas invadiendo Europa. Cuando digo invadiendo no me refiero con rifles y armas militares, sino a las personas que luchan por escapar de donde estaban, por alejarse de la guerra civil en Siria, en Irak, Afganistán y lugares como esos, norte de África, Libia, Túnez y otros lugares de África. Así, hordas de personas comenzaron a llegar a Europa por miles, y cuando las naciones se dieron cuenta de que no podían manejar esas masas que venían a su país para ser alimentados, vestidos y cuidados hasta que pudieran trabajar,
un país tras otro comenzó a separarse. Y Alemania recibió una gran cantidad de personas, pero incluso dentro de Alemania la gente comenzó a quejarse. Esta situación entonces comenzó a fracturar a las naciones de Europa. El Brexit finalmente sucedió. En junio de 2016 tuvo lugar el referéndum británico y los británicos decidieron retirarse de Europa. Una fuerza muy estabilizadora, aunque siempre hubo tensiones entre los principales países continentales y Gran Bretaña. Pero sin embargo, votaron para salir. Y aunque muchas naciones realmente no querían que eso sucediera, el 31 de enero de este año finalmente sucedió. Votaron para salir y lo hicieron oficialmente el 31 de enero. Y justo después de esto tenemos la COVID-19, algo que nadie predijo. Estaban preocupados por lo que sucedería con el Reino Unido, si se quedarían juntos, si Escocia se alejaría y si sería independiente, y también qué pasaría con Irlanda. Alemania ya estaba luchando financieramente y otras naciones en Europa. En aquel entonces la pregunta era qué sucedería una vez que estén completamente fuera a finales de ese año. Están fuera, pero sin embargo todavía están tratando de resolver algunos detalles y tienen hasta el final de este año para resolverlo. ¿Qué va a pasar? La COVID-19 desvió la atención de todo esto. En realidad, esta pandemia ha sido el evento más destacado de todo este siglo. Nadie pudo prever esto más allá del hecho de que sabemos que se avecinan epidemias y enfermedades. En realidad sí predicamos que estas cosas vendrían, pero nadie sabía cuándo llegarían o en qué forma llegarían, ni exactamente cómo ocurrirían, pero llegaron. Entonces, ¿qué va a pasar con Europa? O en Europa. Bueno, en el mundo de mañana hemos estado literalmente hablando de Europa por décadas, quiero decir por muchas décadas. Y hemos hablado de 10 naciones que se levantarán en Europa. No 28, no 27, sino 10 naciones que se unirán. Y fundamentamos esto en una profecía que se encuentra en la Biblia y que me gustaría leer en Daniel, en el capítulo 2, empezando en el versículo 40. Aquí vemos que Nabucodonosor tuvo un sueño y vio esta gran imagen con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el significado exacto de este sueño, según la Biblia, es que la cabeza de oro fue el imperio de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Pero después de él vendría otro imperio, y luego otro, y luego otro. El segundo fue el imperio medo-persa, que derrocó al imperio babilónico. Luego viene el imperio greco-macedonio bajo Alejandro Magno, que derrocó al imperio persa, y finalmente llegó el imperio romano. Y a partir de aquí es donde retomamos la lectura para hablar de este cuarto imperio. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, ciertamente el imperio romano era un imperio poderoso, un imperio de hierro, se podría decir, pero otras profecías muestran que sufriría una transición, que caería y volvería a levantarse, y que habría 7 restauraciones bajo una autoridad religiosa o en combinación con una autoridad religiosa, el Sacro Imperio Romano. Hemos visto en la historia que han sucedido 6 restauraciones, la última fue la de Hitler Mussolini, pero hay otra en el horizonte que se levantará. Y note que dice que esta última está formada por 10 dedos. Los pies y los dedos están hechos de barro y de hierro, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso es lo que vemos. Vemos a Europa tratando de unirse, tratando de fusionarse como una potencia, pero es muy frágil. ¿Y por qué es frágil? La escritura no los dice. Como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas.
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y luego dice, y en los días de estos reyes, los reyes que están representados por los 10 dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces este imperio romano, se levantará hasta el regreso de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino muy diferente, una piedra no cortada con mano, aplastará los pies de esta imagen. Vayamos ahora al libro del Apocalipsis que describe esta séptima bestia, esta séptima restauración. Dice en el versículo 12, Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Los 10 cuernos, aquí los describe como los cuernos de la bestia, no como los dedos de los pies, sino como cuernos de la bestia, pero el número es el mismo y está hablando de lo mismo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En otras palabras, por muy poco tiempo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué es lo que hará que las naciones sean superiores a otra nación? Claramente algún tipo de crisis, puede ser económica o puede ser una invasión desde el sur. Sabemos que hay otras profecías que hablan de eso, pero ocurrirá algún tipo de crisis en la que se levantará un líder muy fuerte que resolverá los problemas, y estos 10 reyes van a ceder su poder y autoridad a este individuo que gobierna la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, justo cuando Daniel habló sobre Dios estableciendo un reino, cuando llegue el final de este cuarto gran reino, el de los 10 dedos de los pies, vemos aquí que van a hacer guerra contra el Cordero cuando Jesucristo regrese, pero Él los vencerá y establecerá un reino. Estas son las cosas que hemos creído durante mucho tiempo y sabemos que sucederán según la profecía bíblica. Y estas son cosas que podrían suceder mucho más rápido de lo que esperamos. No estamos diciendo que va a suceder mañana, pero esta crisis económica y geopolítica que está afectando a este mundo, y especialmente a Europa, podría tener ramificaciones muy significativas. Por lo tanto, debemos seguir atentos al surgimiento de 10 naciones que cederán su poder a otra. Eso es lo que debemos estar velando. Si está interesado, tenemos un folleto, un recurso sobre este tema, es gratuito, no tenemos nada para vender aquí. Si desea ir al sitio web, probablemente lo conozca o no estaría aquí en este momento. En nuestro sitio web, elmundodemañana.org, usted puede leerlo o descargarlo, o simplemente puede escribirnos solicitando una copia gratuita del folleto titulado La Bestia del Apocalipsis. Estaremos más que felices de enviárselo. No tiene ningún costo, solo está disponible en caso de que lo desee. Suscríbase a nuestro canal de El Mundo de Mañana y pulse en me gusta, toque la campana si desea recibir estas notificaciones cuando salga un nuevo video. Este es Gerald Weston para El Mundo de Mañana, el 18 de mayo de 2020. Que tenga un maravilloso día.